Bastión político. Aquí desafiamos las agendas que amenazan la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales. Bastión político. Un programa de Hazte Sentir. ¿Qué tal, amigos de Hazte Sentir, amigos de Bastión Político? Nuevamente estamos en este podcast semanal que les traemos para ustedes. Estamos muy contentos de continuar. Y bueno, en esta época de tantos cambios, tanto políticos, culturales, coyunturales, pues es importante recordar que en medio de reformas, en medio de cambios constitucionales, también sigue abierta mucho la agenda de la vida, de la familia. Y en septiembre, a finales de septiembre, el día 28, se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto. Es por eso que el día de hoy tenemos un capítulo muy especial aquí en Bastión Político, en el cual vamos a hacer un debate sobre la vida, sobre el aborto, con una defensora del feminismo y de la causa pro aborto. Tenemos una invitada aquí y bueno, hoy queremos presentar a Itzel Basilio, que es licenciada en Historia por la UNAM, especializada en búsqueda y recolección de información, así como en curaduría, teoría y práctica de la disciplina crítica. Y bueno, como bien se los decía, es defensora feminista y del aborto, pues ya desde hace bastantes años. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme y pues para que platiquemos de este tema tan importante que nos compete a todos. Pues bueno, sí nos interesa mucho abrir este diálogo, este debate sobre esto. Pues bueno, tú sabes que aquí somos un proyecto que defiende la vida, la familia. Pues bueno, queremos platicar sobre estos temas. Sí, claro, está bien. Es siempre muy bueno abrir los diálogos para que también sepan la otra postura. Excelente. Pues a ver, en primer lugar, queremos que nos platiques, Itzel, ¿qué es el Día de Acción Global por el Aborto y pues por qué se conmemora en estas fechas? Ok, vale, mira, pues este día se celebra el 28 de septiembre. Es un día de acción global porque pues esta práctica llega a todo el mundo en general. Todo el mundo tiene esta práctica generalmente, entonces, es parte también de uno de los temas más importantes de la agenda feminista. Que en este caso, pues es sobre todo para defender el derecho a la decisión y a la maternidad. También mucho tiene que ver con esta idea de lo que es ser mujer, lo que implica ser mujer en todo el mundo y sobre todo como en una noción y en un ideal social. Ok, excelente. A ver, bueno, vamos a sincerarnos aquí un poquito con la gente. Ciertamente, Itzel es una muy buena amiga mía desde hace bastantes años. Si no me equivoco, ya llevamos como unos 15 años de amistad, nos conocemos desde la secundaria. Quisiera un poco poner este contexto, ¿por qué? Porque el día de hoy, más que realmente ponernos de un lado o del otro, lo que queremos es hacer, justo como decía Itzel al principio, un espacio de diálogo, un espacio pues en el cual podamos escuchar ambas posturas, porque pues sí, evidentemente, pues ven de que pro vidas, pro aborto se peleen, que el pañuelo verde, que el pañuelo azul, pues sí, evidentemente el morbo y el pleito, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero la realidad es que no siempre todas las batallas se ganan o estamos necesariamente obligados de estar en conflicto, en confrontación, ¿no? Los compartimos porque, como les decía, llevamos bastantes años de amistad desde hace tiempo. Pues Itzel es consciente de que yo soy un defensor de la causa pro vida, yo soy consciente de que ella es una defensora de la causa pro aborto. Pues bueno, afortunadamente eso no ha sido un impedimento para que sigamos siendo amigos, ¿no? Yo estoy seguro que muchas veces cuando yo defiendo esta causa, pues muy probablemente para Itzel no es tan agradable y como lo debe ser también para mí, pues que no está tan padre como ver esa postura de ella, pero eso no lo impide, ¿no? Quisiera que nos platicaras, Itzel, cómo es que tú tomaste esta decisión, cómo es que tú te involucras con todo este activismo para llegar a la defensa de la mujer y del aborto, ¿no? En este sentido, platicarles un poquito, pues, que tengan en cuenta, ¿no? Me gustaría que ahorita platiquemos de esto, Itzel, también si puedes abordar desde este lado. Cuando íbamos en la secundaria, como les digo, íbamos en una secundaria pública, educación pública, que la gran mayoría de los mexicanos tienen acceso.
La verdad es que los temas de maternidad, paternidad responsable, educación sexual, pues la verdad eran basiquísimos, ¿no? O sea, yo vuelvo hacia atrás y digo, híjole, pues la verdad es que sí, más que, o sea, hay mucho que criticar sobre estos temas, pero nuestro sistema educativo estaba y está todavía lamentablemente, porque lo sigo viendo, pues muy en el suelo, ¿no? La única referencia que teníamos, pues por ejemplo, yo me acuerdo que nos decían, nos ponían este video, ¿no? Que hasta es, pues sí, lamentablemente burlable, ¿no? Pero del feto este pequeño que está en el vientre de su mamá y que dice, hey, pale mi piernita, ¿no? Que hoy es burlable y digo, pues con todo el dolor de mi corazón, con mucha razón, porque la verdad es que no es un video reflexivo, es un video que al contrario, ¿no? Te genera mucha incomodidad. El plan para que aprendiéramos a no, muchachos, tener una paternidad responsable, pues a tener un nenuco, ¿no? En otros salones un huevito, incluso hasta Excel y a mí nos tocó cuidar al nenuco juntos, o sea, éramos compañeros. Y toda, Este, hay pareja de cuidar al nenuco. exactamente. Entonces, pues la verdad es que es muy, perdón, pero es muy deplorable ver cómo en ese sentido, pues está muy mal realmente ese tema de educación sexual, ¿no? Y de Ujú. paternidad responsable. Entonces, cuéntanos, igual tu punto de vista desde, pues, secundaria, preparatoria, ¿cómo fuiste involucrándote en estos temas? Sí, mira, bueno, pues yo como toda persona mexicana promedio crecí en un hogar católico. Ujú. eh, Muchas veces, y en México es muy, bueno, yo he notado que es muy común que la gente se declare católica, pero otra cosa es que sean realmente como practicantes, ¿no? En este caso yo crecí en un lugar que se declaraba católico y que aparte era practicante, era muy practicante. Pues yo crecí en todo ese ambiente, gracias a mi abuela, gracias a que ella me estuvo cuidando mucho, porque justo mi mamá pues tenía que trabajar, mis papás están casados. Ahí cuando yo nací hubo también obviamente pues una crisis en ese inter y se separaron un ratito, pero pues justo ahí crecí yo en ese ambiente. Igual creo que es muy importante como mencionar de dónde venimos, justo por mi formación de Sí, claro. historia. Mi papá me comenta mucho que él no se quería casar realmente, pero sabía que para mi mamá y para su familia era súper importante Ujú. esto, ¿no? O sea, pues sí, el matrimonio es un sacramento, porque yo también sé mucho de eso, Sí, yo claro. conocí mucho. Entonces, sé lo importante que era ese sacramento para mi mamá, para su familia en general. Y pues yo crecí ahí, crecí siendo una niña pues fui hija única mis primeros 6 años de vida, después ya llega mi hermana y pues ahí crecí, todas mis tías también son súper practicantes, la mayoría de ellas han ido a jornadas juveniles en otros países, o entonces imagínate, yo crecí como con toda esta parte, pues sí, de practicar una religión católica. Incluso ahí tuve varios años, bueno, casi un año en una escuela católica, que yo siempre les digo mi escuela católica del infierno, ahí, Ok. pero, o sea, fui y estuve creciendo mucho en ese aspecto. Ujú. Yo creo que justo como tú mencionas, el aborto y, bueno, quiero empezar con que el aborto, pues definimos, perdón, Ujú. como una interrupción o una finalización de una gesta o de un embarazo. Entonces, Ok. este procedimiento puede ser ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Eso también es muy importante, que creo que es un punto ahí bastante importante como para las feministas, porque pues tienes la opción de decidir o muchas mujeres, aunque ellas no decidan abortar, pues sucede, ¿no? Físicamente puede llegar a suceder. Así es. Pues sí, llegar em, justo, tiene temas y justo el aborto, he estado reflexionando mucho en estos días desde que me invitaste y todo, y pues al Ujú. final del día es un tema de salud pública y de Ok. educación también pública, educación sexual. Pues yo obviamente como toda niña católica crecí con muchos tabús, la verdad, Ujú. sobre sexualidad. Nunca se me habló sobre mi relación con mi cuerpo, hasta que ya me tocó, menstruar, y justo veía, esta parte de la menstruación también, debido a
a la educación de primaria que tuve, a la educación en casa que pues también era un poco escasa en cuanto a esos temas, pues fue como, o sea, un punto creo que muy importante que todavía hasta la fecha me toca seguir trabajando en relación a mí, a mi cuerpo y a mi ejercer de la sexualidad. En este sentido, ya avanzando un poquito más a lo largo de los años, yo incluso cuando iba en secundaria, entre secundaria y prepa, estuve yendo a un grupo de estos grupos jóvenes católicos y así, hacíamos retiros para poder, para los 15 años, ya ves que se hacen pequeños. Señora, claro. Y claro que me tocó ver esta parte del aborto, era uno de los temas más importantes de retiro, pero justo también era mucho desde esta visión de mucha culpa, de mucho, ¿qué será? Estás haciendo algo malo, o sea, muy satanizada. Y sobre todo, o sea, solo se hablaba de aborto, ¿sabes? No se hablaba del ejercer sexual o de la sexualidad como tal. No se hablaba de eso, ni de un despertar, ni qué le pasa a tu cuerpo, porque justo las quinceañeras pues, son adolescentes, están pasando ya por ese proceso fisiológico que pues justo nadie nos explica, si no nos explican en la escuela, o sea, imagínate en este caso, pero pues nosotros lo abordábamos desde una perspectiva, obviamente, pues sí, también católica, usábamos ese video, las fotos así que hay y que a todos nos ha tocado ver, porque justo es muy impresionante ver que a pesar del tiempo y a pesar de que ya tenemos otro tipo de herramientas como internet y todo eso, pues aún así no hay como un plan de educación para que tú puedas estudiar cosas y ir formando tu propio criterio. O sea, creo que eso es algo que le falta mucho a la educación en general. Y esto puede ser desde casa, esto puede ser desde, o sea, en las escuelas. Es algo que le hace falta mucho. Y por eso es que creo que también está muy polarizado el tema. Así es. En el sentido de que, o sea, o son buenos o son malos. Y no hay un ser bueno o ser malo. O sea, no hay verdades absolutas. Entonces, pues yo crezco en este pequeño como mundo, llegando un poco más avanzando a la prepa y todo esto, pues ya voy teniendo como más experiencias con personas, con mujeres gestantes que realizaban este tipo de prácticas. Muchas de ellas fueron por temas personales, muchas de ellas fueron por temas obviamente de escuela, de educación, sobre todo eran, o sea, me ha tocado como saber mucho de mujeres que realizan esta práctica por un tema de educación en el sentido de que ya van a entrar a la carrera o necesitan estudiar porque son las primeras mujeres que van a entrar a la universidad en su familia, entonces esto les podría permitir como detener ese paso, sería como una decepción para sus papás, o sea, implica muchas, muchas cosas. También por temas médicos, o sea, me tocó bastante ver mujeres que tenían ese deseo de ser madres, pero pues por temas médicos esto ponía en riesgo su salud, ¿no? Entonces la mejor opción era realizar una interrupción del embarazo porque pues ni siquiera se iba a lograr el producto en este caso y que ellas pues podían poner en riesgo su vida. Entonces eso también me ha tocado, pues, o sea, muchos tipos de personas que se han acercado a mí porque pues yo justo como fui avanzando, pues fui creando también mi propio criterio, perdón, cuanto casarme con esa idea que ya tenía de noción. Y creo que también ya en mi entrada ya como al feminismo y a todas estas ideas ya es más tardía, más hacia la universidad. Sobre todo más sobre la experiencia, ¿sabes? O sea, creo que es muy, muy fuerte la experiencia femenina en el mundo y eso me marcó de muchas maneras y por eso yo decidí, pues sí, declararme feminista como tal. Creo que hay muchísimas ramas del feminismo y obviamente hay demasiados feminismos, pero pues, no me alcanzaría la vida para decir soy de esta rama y de esta, pero Claro. y, o sea, sí me llegó a tocar, sobre todo
por mi experiencia de vida, o sea, no fue por otra cosa, por mi experiencia de vida. Y bueno, pues ya, o sea, pasando a eso, justo pues como tú decías hace rato, o sea, no hay que buscar realmente adoctrinar. Creo que compartir ideas desde mi perspectiva, desde mis privilegios también y desde mi visión, pues es también como padre. Sobre todo, pues porque las representaciones sociales, o sea, somos seres sociales, las representaciones sociales siempre son dicotómicas, Ujú. pero pues creo que sí podemos encontrar ahí puntos de encuentro para poder también justo partir de ahí y ver nuevos horizontes. O sea, justo creo que no debemos de olvidar que el aborto es un tema que abarca muchas, muchas vertientes Así es. económicas, sociales, de educación, y creo que eso también pues a nosotros nos toca como en cuestión de ciudadanos, pues exigir políticas que nos ayuden a que toda esta problemática que abarca tantas cosas, pues se vaya esclareciendo y vaya teniendo también pues nuevas vertientes. Excelente, excelente. Mira, acabas de decir muchísimas cosas que me parecen muy interesantes. Quiero hacer hincapié en algunas de ellas. Antes que nada, bueno, mencionar a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, les repetimos, aquí no vamos a buscar generar un debate. Estoy seguro que muchas, o sea, ya ahorita escuchando Excel, pues muchas de las cosas que comenta, pues evidentemente de este lado tenemos un montón de contrarréplicas que decir respecto a muchos de estos temas, ¿no? Pero el día de hoy no venimos específicamente a eso, ¿no? Y de igual manera, como dice Excel, venimos a escucharlo y para que veamos los puntos de acuerdo que tenemos realmente, ¿no? Ahorita les platicamos un poco la historia de vida, pues de cómo nos conocimos, en qué entorno, en una etapa muy importante que es la pubertad, el inicio de la adolescencia durante la secundaria, pues cómo veíamos las cosas. Ahorita se lo acaba de mencionar, ¿no? Ella venía de una familia católica, practicante. Esto es algo muy importante porque pues, la mayoría de la población aquí en México es católica, pero yo les puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo defensor de la vida, yo vengo de una familia católica no practicante, ¿no? Fue hasta mucho después que ya realmente nos tomamos en serio nuestra fe, hubo una conversión, hubo un desarrollo, y pues ya ahí fue. Incluso, y en estos temas también jamás se hablaban en casa, ¿no? Porque sí existe un tabú, porque quizá hasta por la dinámica de mi propia familia, para los que no lo sepan, les comparto, pues yo soy hijo de una mamá soltera, pues bueno, es mucho más complicado de mamá a hijo, y yo entiendo abordar algunos temas, ¿no? También. Entonces, pues sí es importante que veamos estos puntos. Me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? Que estuviste, esto no lo sabía, esto yo también me acabo de enterar, que estuviste en una escuela católica. Me llama mucho la atención porque no eres la primera persona, y es más, me atrevo a decir que eres de muchísimas personas, increíblemente mucha gente que conozco que fueron a colegios católicos y que de verdad, o sea, terminan aborreciendo, ¿no? Tanto la forma de educar como esto. Yo podría también compartir un poco mi experiencia. Estudié 4 semestres en una universidad católica, una ahí, como de las más chonchas, ¿no? Estaba becado en esa universidad. Y también he de decir que dije, híjole, de católico esta universidad nada más tiene nombres, ¿no? Porque yo ya siendo católico, o sea, no quiero hablar de nombres ni nada, pero sí dije, híjole, ¿no? Como que sí puede ser algo que vaya marcando mucho esa idea que tenemos. También qué bueno que abordas esta parte de los tabús religiosos, ¿no? Creo que es algo que se ha estado abordando de una mejor, digo, yo te lo cuento acá, se ha buscado, pues sí, que no son tabú, porque son temas que se tienen que hablar tanto desde la adolescencia, infancia, todo esto. ¿Por qué? Porque pues incluso es parte de la persona desde que nacemos, la sexualidad, y pues sí, es sumamente peligroso que no se aborde desde este punto familiar, desde el punto religioso. Creo que sí es algo importante. Claro, cada cosa a su etapa, así como el alimento, pues no le damos una pizza al niño recién nacido, pues también, ¿no? Poquito a poco ir avanzando en esos temas. Y con lo que más me quedo es esto que dices, la formación de criterio. Creo que eso es algo que yo personalmente, es un tema que a mí me cuesta mucho en el área en donde me desarrollo, en la política, todo esto, que la gente se casa con una sola idea, ¿no? El de allá es malo y este es bueno, ¿no? O sea, los de allá van a disfrutar lo votado y son tontos y lo que tú quieras, y acá sí sabemos lo que es mejor para el país, ¿no? O sea, esa polarización sin decir, a ver, es que ni todo está tan mal ni todo está tan bien, ¿no? O sea, te da esta formación de criterio
Y sí sería muy bueno analizar tanto desde educación familiar como desde la educación que recibimos, pues bueno, qué tanto se influye en el que queramos estar solamente en un cuadradito, en un lado, sin ver realmente toda la perspectiva. Me llama mucho la atención que también lo comentes para que pues vayamos abordando sobre esto, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarte, desde este lado tuyo, ¿tú cómo ves la causa pro vida? ¿Existen también las marchas por la vida? ¿Existen ya incluso hasta peregrinaciones por la mujer, por la vida? Este, el pañuelito azul, todo esto, ¿tú cómo lo ves personalmente? Con toda sinceridad, aquí queremos escuchar bien esta opinión. Sí, claro. Bueno, pues yo lo veo sinceramente como parte de un adoctrinamiento. O sea, siento que es como parte de alguien que no se está cuestionando. O sea, sí siento que son personas que quizás no son muy abiertas a los diálogos. Sí siento que los veo como personas, un poquito más cerradas y sobre todo personas que no están viendo, ¿sabes?, el horizonte completo. O sea, como que están muy cerrados en cuidar y salvaguardar esta parte del respeto a la vida. Pero bueno, o sea, la vida no dura 3 años, la vida tiene una brecha muy larga, o sea, Ujú. justo es eso, o sea, no solo es dar vida como tal, ¿sabes? O sea, la vida implica muchas cosas, incluso para nosotros la vida implica demasiadas cosas al tiempo, justo porque somos seres sociales, porque implican aspectos económicos, políticos, sociales, de género. Entonces, yo los veo como personas que se enfocan solo, ¿sabes?, en una partecita, que están viendo solo una parte de un todo. Eso es como mi manera de verlos. De polarización, pues bueno, siempre hay distintas posturas y es como tú lo mencionas, o sea, hay gente que se casa con una postura. A mí me ha tocado gente que dicen, yo voy a votar por X partido porque el partido X siempre han votado mis papás, mis abuelos, todo, o sea, está bien, lo respeto, pero el partido o la elección política que tú quieras hacer no es también como hereditaria, ¿sabes? O sea, no es algo que tú tengas que llevar a cabo, pero bueno, hay muchas personas que son así, y yo más que nada siento que esas personas deberían de estar justo abiertas un poquito a ver más allá, a escuchar a los demás y a ver más allá qué otra cosa es la que hay allá afuera. Justo una maestra muy querida de la universidad Ujú. decía siempre que justo era una maestra de teoría y metodología feminista. Y nos decía que nos íbamos a encontrar con muchas cosas que a lo largo sí, de nuestros años, de nuestra experiencia femenina en el mundo, no nos iba a gustar, nos iba a chocar, incluso íbamos a tener pues sí, como este encuentro de que te da rabia, ¿no? Te enoja. Pero ella siempre nos decía, y también es una frase muy, muy, muy del feminismo, y pues de que nuestra venganza es ser felices, ¿no? O sea, al final del día, justo creo que es muy importante y no quería como todavía pasar a ese punto, pero Ajá. es lo que te mencionaba casi al principio. Mira, el aborto es algo que existe, Así es es. algo que existe, que tenemos en el mundo, que se practica y esté penalizado o despenalizado, la gente lo va a seguir practicando Ujú. porque existe. Entonces, más bien eso, o sea, es ver desde mi perspectiva y desde como yo lo entendí, yo lo he vivido de varias maneras, con varias experiencias de vida personales, también pues, que me han tocado con conocidas, con amigas, pues es eso, o sea, es más bien, quien quiere abortar, lo va a hacer. Entonces, lo que defendemos nosotros de este lado es brindar las mejores condiciones para que la persona que decida hacerlo lo haga en un espacio que sea seguro, pues para ella, o sea, que no le vaya a traer también pues ningún tipo de cosas que pues en un futuro pues le vayan a causar problemas, salvaguardar su integridad. Excelente. Muy bien, acabas de decir otras cosas que me gustaría abordar un poquito para no cambiar tan abruptamente de tema. Quisiera preguntarte, insisto aquí a la audiencia, ¿no? No es que ahora estemos aquí promoviendo el aborto o algo por el estilo, no es que
no exista distintas realidades, todo eso. El día de hoy venimos a entablar un diálogo más que un debate, insistimos nuevamente. Y por eso mismo yo quisiera preguntarte, ahorita yo lo voy a hacer desde este lado y le invitaría a las personas que nos siguen y sobre todo ahí en YouTube que pueden comentar, en Spotify no tanto, pues que también ustedes lo comenten, es válido, es esta parte de la formación de criterio. Yo te preguntaría, ¿qué autocrítica le harías tú al movimiento feminista y a favor de la interrupción del embarazo? ¿No? Yo desde este lado, desde hace tiempo yo he sido muy crítico con el propio movimiento Provida, desde hace un tiempo, ojo, porque incluso a mí en redes sociales por decir, esto no me parece de las marchas azulitas, del paso por la vida, de lo que sea, ¿no? De la causa Provida, por decir eso, a mí me han dicho, no manches, Luis, ahora entonces ya estás a favor del aborto, entonces ahora sí ya quieres que las mujeres aborten. No, a ver, espérate, el hecho de que yo diga que esto no me parece bien, no quiere decir que yo ya esté de acuerdo, ¿no? Incluso se los comparto aquí. Esta es mi postura mía, no de este sentir una devoción política, para que no diga, esos cuates ya están así, no. Esta es una postura muy personal mía de Luis Barrera. Yo hace tiempo no voy a las marchas pro vida. ¿Por qué? Porque ya no me parece que tengan esa energía, esa fuerza de realizar no un cambio de conciencia, no una batalla, sino realmente un impacto, que es lo que se debe buscar, un impacto político, un impacto público realmente, ¿no? Yo ya no lo siento así. A mí, he de decirlo, también en un principio era así totalmente, yo sí, pañuelito azul y abajo el aborto, abajo los pañuelos verdes. O sea, yo también lo fui mucho tiempo, ¿no? De ese lado polarizado, pero hubo un punto en el que dije, híjole, creo que esto ya está, de este lado donde defendemos la familia, la vida, todo esto, hablamos mucho de las ideologías y yo dije, esto ya se está convirtiendo también en una ideología, la ideología celeste, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de crear tu propia narrativa, incluso estás hasta copiando la narrativa del feminismo, ¿no? O sea, tú lo estás criticando duramente, o sea, y lo más absurdo quizá, ¿no? Pero yo veía, híjole, ellas sacaron un símbolo que era el pañuelo, y tú se los copiaste nada más cambiando el círculo cromático, ¿no? Entonces, como que ya no está funcionando tanto esto. Tú te das cuenta, o sea, lamentablemente ya no hay tanta gente en las marchas, y hay mucha gente que se siente decepcionada porque dice, híjole, pues salimos y no cambia nada, ¿no? Al contrario, se sigue aprobando en más estados, muy probablemente en este sexenio y en los primeros años o meses quizá se apruebe a nivel nacional. Entonces, yo sí siento que se ha caído en una monotonía, en esta cerradez incluso, y hablar mucho, tú bien lo reconoces, ¿no? O sea, uno habla mucho desde sus privilegios, desde su historia de vida, pero sí hay mucha gente que también lo ve no ve ese todo, ¿no? Yo también es algo que veo en la causa pro vida. Claro, es bien bonito decir, pues sí, que busquen trabajo y que se les apoye, pues sí, pero ¿dónde estamos realmente poniendo manos a la obra para que eso pase, ¿no? Y no solamente desde una causa, no solamente desde una organización, sino a nivel político, a nivel social, ¿dónde estamos poniendo eso, no? Para ir cerrando mi autocrítica, diría, híjole, yo he visto a muchas personas que dicen, sí, incluso ahorita la contrariedad, ¿no? Yo las veía hace año y medio decir, con aborto no te voto, y este año defendiendo a muerte a una persona que defendía el aborto, ¿no? Entonces ni siquiera hay vaya, un apego a los ideales, ¿no? O sea, vas con lo que te convenga en ese momento, y también el hecho de decir, sí, defiendo la vida, pero en cuanto sabemos de una mujer que se embaraza a temprana edad o en una situación precaria, incluso antes que apoyarla hay un juicio, ¿no? Entonces, creo que son elementos, entre muchos otros, o sea, podríamos llevarnos todo un capítulo haciendo esta autocrítica, y bien tú ya lo comentabas, y creo que son cosas que más que realmente que se queden en una crítica, son cosas que nos tienen que hacer reflexionar y decir, híjole, quizás sí, no todo es, vamos a ponerlo así, ¿no? No todo es celeste ni todo es verde, ¿no? Tiene que haber sus puntos medios y son cosas que creo que de este lado hemos perdido muchísimo, se ha perdido mucho en la causa y es por eso que se ha perdido esa fuerza, ¿no? Ahora sí, Itzel, yo te dejo a ti. Tú de ese lado, ¿qué autocrítica harías al movimiento a favor de la interrupción del embarazo? Claro, pues justo como tú dices, es que es muy hasta gracioso porque están tan peleados, pero al mismo tiempo tienen puntos de encuentro. Y es muy importante encontrar eso. O sea, yo también, ¿qué le critico? Pues esta idea del adoctrinamiento. O sea, no solo es queremos aborto libre y seguro. O sea, sí, pero ¿para quién? Para todas.
O sea, yo digo, para todas las personas gestantes. Y justo esta idea también es mucho, pues ahí con temas de ya más avanzados de feminismo, sobre todo pues el feminismo también abarca temas de racismo, de clasismo. Y entonces en ese sentido yo lo que sí le critico es pues, este ideal de adoctrinamiento y sobre todo de que es como, bueno, sí lo exigimos y ya que está aprobado, ¿qué? O sea, hasta ahí queda. Ya aprobado. ¿Y qué es lo que se hace? Nada. O sea, muy pocas las personas son las que realmente dan seguimiento. O sea, justo me estuve como preparando un poquito para el día de hoy. Ujú. Hay muchas exigencias en el sentido de que, ok, se aprueban las leyes, ya se despenaliza, pero ¿y luego cuántas clínicas hay disponibles para aborto? ¿Quiénes tienen acceso a estas clínicas? O sea, sobre todo es lo que yo pienso y lo que yo entiendo mucho porque, pues no solo tiene que haber clínicas en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. No solo tiene que haber clínicas o sea, si estamos exigiendo el aborto, tenemos que exigir que entonces llegue hasta el último rincón del país. Y para esto, pues tenemos que exigirle a los gobernantes y obviamente pues a todas estas personas que utilizan la causa del aborto como pues un puntito más, una estrellita más política para traer más adeptos, pues que realmente se lleven a cabo las cosas como ellos dicen, ¿no? O sea, sobre todo eso, a mí me impacta mucho ver que hay muchas asociaciones o sea, que son de la Ciudad de México y que de verdad hacen colectas para poder traer a mujeres de otros estados, de otras periferias que no llegan ni siquiera, o sea, imagínate, si nosotros siendo de ciudad tuvimos una educación sexual y en la escuela tan precaria y también en casa, o sea, imagínate lo que es para una persona en la sierra Nuevamente. norte, que ni siquiera tienen escuelas, que ni siquiera, o sea, que ellos ya tienen un tipo de vida pues diferente al de nosotros, o sea, también esas personas tienen derecho al aborto. Y creo que eso es algo que en la agenda, al menos de este lado del feminismo, se les olvida mucho. O sea, se nos olvidan mucho también esas mujeres que ni siquiera tienen acceso a la educación. Ujú. Ya pueden ir a la escuela, pero pues que sí ya ejercen su vida sexual, ¿no? Por tipos de prácticas, por tipos de prácticas culturales, ya ves que hay también mucho como en estos lugares. Entonces es eso, ¿no? O sea, realmente, pues que el acceso sea para todas las personas gestantes, o sea, yo ahí también no me gusta mucho meterme en los temas de, pues, mujeres trans y todo eso, pero yo lo dejo así, o sea, toda mujer gestante tiene derecho, o todo ser gestante tiene derecho a decidir sobre su maternidad. Eso es muy importante y sobre todo también creo que es muchísimo más importante el juicio y la apertura también a los diálogos. Creo que es muy contado y justo es un juicio social que tenemos también nosotras desde este lado, que si alguien te dice, ay, es que, no sé, X persona abortó, pues ya de ahí empieza como que, pues sí, claro, o sea, porque no sé, no se cuidó, también ese tipo de cosas nos tocan a todos, ¿eh? Tanto sea del lado del pañuelito azul, como tú dices, pañuelito verde, y yo también creo que pues, ya ha pasado como mucho tiempo. Ujú. Estos movimientos, lejos de estar pues más centrados en este tipo de políticas, que si estamos peleando por algo, si estamos defendiendo nuestro derecho al amor, pues ver que realmente sea algo que se lleve a cabo en las políticas que se están presentando y dejar de lado justo estos enfrentamientos que luego vemos en Facebook, en TikTok, de que cuando se agarran o se están peleando. Ajá. O sea, siento que ese tipo de cosas sí desvirtúan los movimientos, pero sobre todo como que quitan el dedo del renglón de lo que es realmente importante para la causa. Excelente. Me ha gustado mucho esa parte de la conversación. Eh, sí es importantísimo saber todo el panorama, porque realmente esto es una complejidad. La verdad es que tanto, qué bueno que lo dices de ese lado también,
De este lado también hay muchos políticos que se ponen su pañuelita azul, pero a la hora de la hora, pues la neta es que o se rajan o lo que hacen también está muy mal hecho, ¿no? O sea, porque yo siempre he dicho desde en esta chamba, lo que hacemos pues, es ver las iniciativas, lo legislativo, las leyes suenan bien bonitas, lo que proponen suena bien bonito, pero implementarlo, hacerlo, ahí es el reto y ahí es cuando ya los legisladores dicen, tú me pediste la ley, ahí está la ley, ¿no? Ya cómo se va a hacer, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, eso me parece terrible. Creo que es algo que también hace falta mucho de este lado, porque al menos yo del lado del feminismo, lo he visto mucho, por ejemplo, cómo hay activistas que están ahí día tras día, tras los diputados, tras los legisladores, tras los jueces de la Suprema Corte, los jueces locales, o sea, están ahí haciendo su chamba, presionando para que las cosas se hagan como debe ser, y creo que eso también es algo que falta mucho de este lado. Hace rato la verdad es que está muy interesante la plática. Me gustaría no dejar pasar algunas preguntas. Ahora, esto, tú decías hace ratito, esto va a seguir pasando, ¿no? O sea, es una realidad, vamos a abrir todos los ojos. Legal o ilegal, va a seguir pasando. Lamentablemente, aunque se prohíba, va a seguir pasando. Aunque se hagan todas las condiciones, va a haber lugares en donde aunque sea totalmente legal, va a haber lugares en donde no haya condiciones para hacerlo. Esta es una pregunta que me interesa mucho. O sea, ¿tú ves o el movimiento feminista lo ve el aborto como algo bueno? No quiero caer en esa categoría de bueno o malo, pero, o sea, ¿es algo deseable para la mujer un aborto? ¿O es una última consecuencia? O sea, es como que la última salida. ¿Es algo deseable o es algo que preferirías o el movimiento feminista preferiría que hubiera cosas que no hicieran que la mujer llegara hasta ese punto? Pues mira, yo creo que el aborto es una decisión personal y es también un derecho social. O sea, justo es esto, ¿no? Yo, obviamente, si me hubieran preguntado hace que te gusta 5 años, hasta yo creo que unos 3 años, y me hubieran dicho, oye, si tú te embarazas, ¿qué harías? Porque justo mi papá me decía mucho eso, así de que, oye, y si tú te embarazarías, tú abortarías, porque si tú lo quieres hacer, yo te apoyo. O sea, eso era lo que mi papá me comentaba, y mi mamá, por otro lado, era como, no, o sea, si tú te embarazas, tú tienes que tener tu hijo porque fue tu responsabilidad y te tienes que asumir. Y no creo que la gente que aborte, o sea, como tal, diga así de que, pues voy a ir, voy a tener relaciones, no me voy a cuidar y ya si me embarazo aborto. O sea, yo pienso que eso sí es como algo en lo que no piensas cuando haces ese tipo de prácticas de riesgo, por así decirlo. Porque si son de riesgo, hay cuestión de que pues no estás utilizando protección, sobre todo para tu salud en general. Claro. Entonces, o sea, creo que es como, no sé si decir que es la última opción, pero sí es parte de nuestro ejercicio, pues, de libertad, ¿no? O sea, justo creo yo en la posibilidad de elegir la maternidad, de elegir qué tipo de maternidad quieres ejercer, de si estás lista para ejercer una maternidad. Y justo la maternidad, pues, no es algo inerte o natural, ¿sabes? Sí somos personas, cuerpos gestantes, pero no es algo natural para las mujeres. Y eso creo que también ese es un punto muy importante en cuestiones de feminismo. O sea, el ser mujer no es igual a ser mamá, o a dar vida, o a tener esta idea también de un imaginario social que ha sido construido a lo largo de muchísimos años, de una mamá que es amorosa, que es cariñosa, que es... Porque hay muchos tipos de maternidades. Uh-huh. Entonces, o sea, es eso, no es un instinto que tenemos solo por tener el cuerpo que tenemos. De acuerdo. Para ir puntualizando un poco, voy a insistir un poco en esta pregunta y juntarla con otra. ¿Tú crees que entonces hay otras opciones previas a esto, previas a que una mujer decida o no realizarse un aborto? ¿Crees que hay más opciones para una mujer antes de llegar a ese punto de su vida? Y para ir puntualizando y cerrando esta parte, ¿qué podría ser la causa pro vida y la causa pro aborto en favor de la mujer? O sea, ¿qué cosas
sí podríamos tener como en las cuales hay una máxima en la que no estamos de acuerdo de si es correcto o no. Bueno, pues de este lado no es correcto realizar un aborto, de ese lado sí es correcto, no cerrando en categorías, pero bueno, haciéndolo de esta forma. ¿En qué puntos crees que se podría trabajar juntos? Bueno, pues creo que ahí se pueden trabajar. Es que justo es eso, o sea, se puede trabajar en conjunción para elegir y para exigir pues mejores condiciones, sobre todo de, de vida. Realmente pues yo, o sea, no lo habíamos mencionado, pero pues tú me habías dicho que sí quería yo decirlo. Pues sí, yo ahorita estoy gestando, estoy en el inicio de esto de que la maternidad como tal. Y pues obviamente es algo que piensas, ¿no? O sea, creo que el hecho de cuando te enteras que estás embarazada, que ahí salen las 2 rayitas o sale el embarazado, 3 semanas o algo así, pues sí, piensas en muchas cosas. O sea, y creo que es muy importante mencionar que los embarazos pues trastocan obviamente a los papás, sí, pero pues quien se ve al final del día más, eh, ¿cómo podríamos decir? Quien es más parte de un embarazo, pues es la mujer, porque es la que está gestando. De este aspecto, pues sí, yo pensaba, o sea, ¿qué es lo mejor para mí? ¿No? Obviamente, ahí sí, a pesar de que yo me aparecieron ahí las rayitas y de que pues yo quiero y amo mucho a mi bebé, en un principio yo pensé que es lo mejor para mí. O sea, físicamente puedo con esto. Y mi respuesta fue, pues, obviamente sí. En mi entorno emocional, ¿no? O sea, yo también, ¿cómo es mi relación con la pareja? En este caso, pues, es mi pareja de ya de años, pero en ese aspecto también es importante mencionarlo, porque yo, con la relación que he tenido con mujeres que lo han practicado a lo largo de su vida, y yo también en algún punto que llegué a tener ahí como un susto, pues sí, era una persona que no, o sea, yo no tenía una pareja como tal, o la pareja con la que estaba, o sea, así como, pues no era la mejor persona, ¿no? Ajá. Entonces, ese aspecto emocional es muy importante porque a ti te va a dar este sentimiento de seguridad y de saber qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Ujú. Entonces, es muy importante el aspecto emocional. Yo también estaba en un punto de mi vida en el que emocionalmente, pues estaba muy bien, pero, o sea, hay mujeres que de verdad emocionalmente o tienen problemas psiquiátricos, psicológicos, y entonces ellas tienen que pensar en eso, ¿no? O sea, cómo están, cómo se van a sentir, qué es lo mejor para ellas. Y sobre todo el entorno de vida. O sea, también creo que es lo más importante, Ujú. sentido de que pues yo en este punto de mi vida me siento bastante bien para poder maternar, creo que estoy preparada, o si no estoy preparada, pues ya estoy en ese barco, Ajá. pero realmente, o sea, pues es algo que yo pensé en mi entorno de vida, es decir, económicamente tengo un trabajo, tengo una licenciatura, puedo solventar mis gastos, los gastos de una casa, Ujú. gastos, o sea, eso es lo que uno piensa en su entorno de vida, ¿no? O sea, tengo una edad en la que pues ya económicamente, pues soy una persona activa económicamente, pero pues también no tenemos que dejar de lado que todas las mujeres que se embarazan tienen que pensar en eso, ¿no? Y que todas las mujeres piensan en ese aspecto. Obviamente, pues tomar es una decisión. O sea, sería tomar esa decisión, yo creo que sí, la más importante. Y sobre todo, fíjate que estuve como justo investigando y hay muchas, asociaciones civiles que pues se dedican a lo que te platicaba, o sea, a hacer como programas para que pues el aborto sea accesible para todas las mujeres. Ujú. Estuve sacando ahí como varios porcentajes y la edad promedio que tienen varias asociaciones y en México pues como para aborto son los 27 años. Muchas veces la gente piensa que es de que 15 años, 14 años, porque sí, o sea, vivimos en un mundo y en un país en el que desgraciadamente hay niñas, porque son niñas todavía, que tienen embarazos por todos estos factores que ya estábamos hablando de educación, de salud, de todo esto. Pero sí, la edad promedio de realizar abortos es 27 años. El Joder. 80%
No sé si eso tú sabías o no, pero, o sea, creo que y esa como parte es que el 80% son mujeres declaradas católicas. Es muy importante también eso, ¿no? O sea, para ustedes desde allá, pues les dejo ese datito. 80% mujeres, declaradas católicas. Vivimos en un país que, pues, históricamente somos católicos. Ujú. Muy importante también, ¿no? O sea, empezar a ver, como tú decías, desde qué puntos podemos trabajar juntos. Ahí sería un punto muy importante. Y el 50% más o menos de estas mujeres que realizan esta práctica ya tienen un hijo. Entonces, solo como que también pues nos hace y nos abre más la apertura de estos horizontes, ¿no? O sea, justo lo que tú decías, cómo nos podemos aliar, por así decirlo, porque Ajá. pues esa palabra a mí no me gusta mucho, obviamente desde el feminismo, pero Ajá. ¿qué nos podemos aliar? ¿O qué puntos de encuentro tenemos? Lo llamaría así. Pues sería primero en ver cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Creo que es muy importante, es una parte esencial de la educación. O sea, incluso yo ahorita que ya estoy gestando, empiezo a pensar cómo voy a enseñarle a este nuevo ser humano a relacionarse consigo mismo y con su cuerpo y con el cuerpo de los demás, porque Ujú. ya va a llegar un punto en el que se va a tener que relacionar con otros cuerpos, con otras personas. ¿Desde dónde obtenemos nuestra introducción a la sexualidad? Eso también es muy importante. Ujú. Lo que platicábamos, ¿cómo nos explican generalmente qué componentes tienen los cuerpos femeninos, qué componentes tienen los cuerpos masculinos? Ujú. O sea, justo hasta hace no muchos años, sí, o sea, yo sí le decía a mi novio, es que hay cosas que yo del cuerpo masculino desconozco. Claro. Entonces es eso, o sea, imagínate teniendo ya más de 20 años, pues son partes que yo no conozco. ¿Por qué? Porque, pues, no, o sea, yo sentía como que no me competía o algo así. Ujú. No, parte de que, oye, ya estás grande y ni siquiera sabes. Claro, Estoy segura de que del otro lado ha de ser igual. claro que sí. O sea, Ujú. por eso hay tantos memes y tantas cosas de que sí. Entonces, pues por eso. Ujú. Sobre todo, cómo nos podemos relacionar de una manera productiva y reproductiva, ¿no? Ujú. O sea, ese tipo de 3 preguntas que ahí saqué, pues son puntos de encuentro en el sentido de que, pues bueno, nosotras también desde el lado del feminismo tenemos pues bastantes em, corrientes, vertientes en las que podemos contestar estas preguntas, pero también creo que ustedes es muy importante que también contesten estas preguntas justo para que el aborto, o sea, sea ya un tema más como más esclarecido, ya no sea solo así chiquitito, Ujú. ya se abre y entonces ya abarca como más cosas. Eso es como ahí lo que medio anoté. Excelente. No, acabas de dar unos datos bastante impresionantes. Evidentemente, de este lado, pues también tenemos estadísticas, cifras, y muchas veces creo que es un poquito muy obscura esa información, ¿no? Lamentablemente también, creo que si ya está legalizado en Ciudad de México, si ya está legalizado, si ya está pasando, la verdad es que cuesta un trabajar encontrar ese tipo de información, y creo que también son cosas en las que podríamos estar de acuerdo, ¿no? O sea, necesitamos saber esos datos, necesitamos saber cómo estas políticas se están llevando a cabo y qué resultados se están dando, ¿no? Mira, me surgió una última pregunta. Antes que nada, pues agradecerte, pues sí, que nos compartas esa parte de tu maternidad también. Muchas veces, esto también es criticado, muy fuerte, así, "Ay, ¿cómo la defensora del aborto va a ser mamá?" O sea, pues eso no quita una cosa a la otra, ¿no? O sea, tú nos acabas de explicar tus puntos de vista, acabamos de ver por qué razones una mujer llega a tomar esta decisión. Lo acabas de dejar muy claro, ¿no? Creo que ese también es un prejuicio muy grande que se tiene y pues desde ahí empezamos a poner muchas barreras, ¿no? Una última pregunta que me gustaría poner, así muy puntualmente que nos hables de esta parte del papel de los hombres, ¿no? Mucho hemos escuchado del lado del feminismo, pues bueno, que esto no es un tema en el que los hombres deberían de estar, ¿no? Tú acabas de compartir, pues bueno, la postura que tuvo tu papá, cómo, en qué disposición estaba, también tú cómo te has sentido, pues apoyada en este caso por tu pareja,
que yo lo conozco también, es una persona muy, muy buena y que me da mucho gusto que estés con él. Pero esta parte, al menos yo personalmente sí creo que es un tema en el que el hombre tiene que estar presente. ¿Por qué? Pues porque una mujer no se embaraza sola y porque muchas veces es precisamente por ese abandono, ya puede ser del papá del niño por nacer o propiamente de la familia, que no existen esas redes de apoyo, que la mujer se siente sola, que no tiene a dónde ir, pues bueno, que busca siempre en dónde estar, ¿no? Entonces, ¿tú qué tanto crees que realmente influye el hombre o tendría que influir el hombre en estas decisiones y en estos temas? Híjoles, me diste en un punto bien fuerte porque justo soy, o sea, soy mujer, soy feminista, crecí con una hermana, crecí en en unos ambientes muy femeninos todo el tiempo y justo estoy gestando y mi bebé es niño. Entonces, es algo que yo me he preguntado, me he estado cuestionando muchísimo, sobre todo porque justo pues, al gestar y al traer a la vida a un niño que no, o sea, obviamente no sé cuáles van a ser sus gustos, preferencias y lo que él decida Ajá. sobre su vida, pues ahí ya será, pero son preguntas que me hago, ¿no? Y que es muy, muy fuerte, sobre todo porque pues mi iniciación también en feminismo fue como sobre todo de la diferencia biológica Ujú. y con perspectiva de género, entonces ahorita estoy como medio ahí tocada por ese tema. Pero pues mira, yo creo que el embarazo, como te decía, tiene muchas implicaciones médicas, sociales, económicas y las mujeres, así como tienen el derecho a decidir sobre maternar, Ujú. este, pues debemos también de hacer entrar a los hombres en ese aspecto. Creo que todavía es algo que el feminismo no tiene una respuesta como tal. O sea, yo no veo, al menos yo, desde mi perspectiva, Ajá. no veo y le critico también mucho eso. O sea, sí, defendemos la experiencia femenina porque vivimos en un mundo patriarcal, en un mundo mayormente de hombres, pero ¿cómo nos hacemos parte? ¿Sabes? O sea, es una pregunta muy interesante que tenemos también muchísimas mujeres que somos feministas, porque pues sí, o sea, existe este problema gigante, ¿no? Que es el patriarcado como tal, pero sí, o sea, el patriarcado también afecta a los hombres, y eso es lo que a muchas mujeres se les olvida muchas veces. Ok. Yo sé que eso va a causar así de que un boom, pero eso es una realidad. O sea, el Ujú. patriarcado también afecta a los hombres, en el sentido de que, o sea, yo te pregunto a ti, si tu pareja decide, o sea, tienen relaciones, Ujú. sucede, conciben, está gestando ella y ella te dice, ¿sabes qué? Pues yo no, o sea, también es válido, ¿tú qué sentirías, no? O sea, desde tu Claro. postura. ¿Y por qué tú no tienes derecho? Y también fuiste responsable y te harías responsable, porque, pues, bueno, yo te conozco, o sea, te harías responsable. Y claro que esa responsabilidad de tener, pues sí, o sea, relaciones, y es que es justo eso. Ujú. Muchas veces, y creo que hemos banalizado tanto como la sexualidad, que lo vemos como algo que sucede, pero no solo es algo que sucede, es algo que conlleva una responsabilidad. ¿Por qué? Porque implica dos cuerpos de dos personas Ujú. y la salud de estos dos cuerpos. En ese sentido, pues es muy importante también ver como esa relación de responsabilidad. Yo sinceramente, o sea, ahorita sí me explotó la cabeza porque son cosas que yo todavía estoy descubriendo, ¿sabes? Y estoy intentando también ver, bueno, los hombres cómo pueden entrar en este tema. Ujú. Ustedes como hombres, ¿cómo pueden, pues sí, o sea, porque es válido. Justo yo decía antes, obviamente yo decía, no, pues no, Juan, mejor iba a decidir. Y eso, y cuando yo me enteré de mi embarazo, mi fiesta, que obviamente fueron muchos, muchos sentimientos, pero yo llegué a un punto en el que sí le dije a mi pareja como, oye, ¿tú qué quieres? O sea, también fue parte de, sí sucedió esto, pero bueno, o sea, ya hay que ser responsables porque tenemos una relación y todo esto. ¿Tú qué quieres?
Y es una pregunta que creo que no podría yo responder en el sentido de cómo es que los hombres entrarían. Creo que es una pregunta que es muy importante y que no se ha resuelto y no sé cómo se pueda resolver, pero creo que es así esencial porque justo si ya nos dimos cuenta de los problemas y las problemáticas que lleva el patriarcado, no solo para mujeres, sino para hombres. Entonces, en este caso, o sea, yo lo pregunto desde mi experiencia y desde mi perspectiva y desde mi privilegio como mamá de un niño, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hijo Ujú. respetar las decisiones de los demás, pero también hacerse responsable de lo que está haciendo? Ok. ¿Sabes? O sea, eso sí es algo que yo ahorita no sé cómo responderlo. Y yo tampoco sé cómo iniciaría o cómo es que voy a iniciar justo pues con mi bebé a explicarle esto, ¿no? Justo, no quiero que lo vea como a una cosa de hombres y mujeres o sea, no, matriarcado, feminismo, o sea, no. Creo que eso es lo que peor podría ser porque sería como enseñarle desde una visión súper polarizada. Ok. Pero ahí también es muy criticable ver, bueno, o sea, cómo es que estas visiones, estos movimientos, estas teorías metodológicas abarcan a los hombres, porque también a ustedes les abarca. O sea, de verdad creo que es muy importante mencionar eso, o sea, que se nos olvida que el patriarcado también le llega a los hombres. Y en el sentido de que también, o sea, justo ustedes tienen ahí cosas y visiones, como hablábamos, imaginarios sociales de que un Ujú. hombre llora, un hombre, Claro. justo, no se les permite encontrar esta parte como más de sensibilidad, Ujú. como en contra de su visión de hombre, pues sí, genérica, por así decir. Pero sí, es una pregunta que yo, sinceramente, me vería muy arriesgada a contestar y en este punto de mi vida ni siquiera lo sé. Ni Ok. siquiera, pero es algo importante y es algo que se debe de resolver. Y yo, o sea, ahora que ya voy a ser mamá dentro de unos meses, pues tengo que resolverlo, porque yo tampoco quiero que el día de mañana mi hijo sea una persona que esté todo el tiempo con un pañuelo verde o con un pañuelo azul Ujú. y que no vea estas dos visiones y que no entienda qué es lo que toca a ambos temas y por qué estas personas tienen esta visión y esta es otra. Y, o sea, eso sí sería como muy, muy fuerte, pero pues sí, eso en general sí, yo creo que no. Yo no tengo al menos respuesta, supongo que ha de haber afuera ya. Y sí, o sea, te digo, estoy segura de que me van a funar, Ajá. pero es que sí, es eso, o sea, no todos los hombres son buenos, no todos los hombres son malos, no todos los católicos son súper buenos, no todos los católicos son súper malos, no todas las son buenas, no todos los feminismos son buenos también, o sea, hay muchas cosas criticables. Ujú. Es eso, o sea, es ver realmente tú como persona qué es lo que tomas y qué cosas no tomas y qué cosas le criticas, porque también es bueno criticarlo. Ok. Excelente. No, la verdad es que me llevo una súper buena, un muy buen sabor de boca este episodio, porque creo que sí se ha logrado pues esto, ¿no? O sea, poder ver tener estas dos visiones, y para que vea la gente que está escuchando, que está viendo, o sea, no es imposible el diálogo, ¿no? O sea, estamos en un país, en un mundo polarizado al 100%, en el que de verdad crees que la única opción que tienes con el otro y la única dinámica social es pelear, es agarrarte el chongo, es imponer tu verdad, imponer tu postura, cuando no, realmente los caminos del diálogo son muy buenos. Creo que todos caemos siempre, pues que pues sí, ese sentido de competencia, ese sentido de ganar, pues está, creo que yo, ahí inherente al ser humano, ¿no? Pero que también está mucho este sentido de comunidad, este sentido de avanzar juntos. Y me parece muy, muy, muy padre todo lo que hoy pudimos platicar, lo que hoy pudimos abordar. Como siempre digo a los invitados, y hoy de verdad con muchísimo gusto te lo digo también, Itzel, espero que no sea la última vez que estés por acá con nosotros.
platicando y compartiendo todo esto, ¿no? O sea, y dense cuenta de lo polarizado que está, que al principio yo así bien temeroso también de, híjole, ¿qué van a decir cuando vean que estamos platicando? Y tú también de ese lado, ¿no? O sea, híjole, a mí también me van a decir de cosas para andar Sí, platicando estos temas. sí, pero justo es esto, o sea, es abrir el diálogo en rasgos de respeto, porque pues, obviamente con nosotros pues ya existe una relación de amistad y de cariño y de muchos años, pero justo es eso, y así deben de ser los diálogos, o sea, creo que la diversidad siempre abre los horizontes en general de conocimiento, de experiencia, y pues es muy bueno, o sea, la comunicación nos encuentra y nos reencuentra, o sea, creo que yo también me voy con muchas cosas, o sea, esta parte última que me decías es algo que yo creo y que lo he estado pensando muchísimo desde que me enteré que voy a ser mamá, que voy a ser mamá de un niño, que sí, o sea, obviamente, pues sí dije como, ¿cómo voy a hacerle? O sea, y todavía es algo que yo me cuestiono mucho. ¿Cómo le voy a hacer para enseñarle a este bebé todo sobre feminismo, o sea, todo sobre el mundo en el que vive y que él saque sus conclusiones y y eso, o sea, eso sí lo tenemos claro tanto su papá como yo, pero muchas veces el cómo esa es la pregunta. Y creo que eso es lo que en ambos, o sea, lo que platicábamos hace rato de en qué cuestiones pueden ser como aliados, pues sí, en ver cómo es que se practica el aborto, cómo es que, o sea, cómo es que existe esto y ha existido por tantos años y en qué puntos de encuentro tenemos, o sea, es lo que platicábamos. Si vamos, el aborto puede ser como la parte final de el inicio de la educación, ¿no? Y de una educación sexual. ¿Existe una educación sexual con una visión católica? ¿Cómo es? Porque si es de que existe. Claro. Y Carlos, ¿cómo lo estamos haciendo? También nosotros desde una visión de educación sexual no católica, pero cómo se está haciendo, cómo se está llevando a cabo en nuestras casas, en escuelas, se nos presenta. ¿Realmente hay un cambio? O sea, creo que también sería muy interesante. Nosotros ya tiene un rato que ya fuimos a la secundaria y eso, pero es eso, saber ahora cómo los chicos ven su sexualidad de acuerdo a lo que les enseñaron en la escuela y no solo en la escuela, porque ya no solo es tener pues sí, esas herramientas de educación y de formación en la escuela, también es ahora con el tema de redes sociales, tema de pues sí, de la globalización como tal, que en nuestros años ya escuchábamos de globalización, pero creo que era muy distinta la globalización de antes a lo que ahora vemos, con tantos contenidos, con tantas cosas que existen allá afuera, o sea, cómo ellos también están relacionándose, ¿no? A partir de lo que existe y de las cosas como está TikTok, como está Instagram, como están todos los YouTubers, influencers, o sea, todo eso implica y trastoca justo en la educación también ahora de los niños. Imagínate, yo también estoy como de qué cosas van a existir cuando mi hijo crezca, que también lo van a trastocar y van a ser parte de su formación y yo cómo me voy a tener que enfrentar a eso desde casa. Entonces, o sea, sí, la comunicación pues es muy importante. Yo te agradezco también mucho la invitación, sobre todo porque pues casi no hablo como de estos temas así en público y es muy válido hacerlo y creo que es también como algo que tú decías, es una invitación a que las personas pongan este tipo de temas en debate o no en debate tanto, sino en la mesa, ¿no? Platicar porque te llevas una buena experiencia desde el respeto y te vas con estas ideas que a lo mejor es lo que yo te decía. Yo ahorita no sé cómo mi hijo va a relacionarse con el feminismo, con el aborto, con su mismo cuerpo, con el cuerpo de los demás, con el mundo en general. Ya que lo vaya resolviendo, pues ya te contaré o Ajá, iremos viendo. y ahí tendremos como el team back. Pero pues sí, o sea, es muy importante eso. Porque pues son cuestiones que no, o sea, que muchas veces pues no llevamos de manera consciente. Y creo que es más bien eso, o sea, si te haces poquito consciente de esos temas, pues ya te llevan a vivir procesos de manera diferente. O sea, sobre todo, yo estaba escuchando como muchos podcasts y cosas así, justo de mujeres que son
activistas en pro del aborto y que ellas decidieron ser mamás y que justo les criticaban mucho esto, ¿por qué tú elegiste ser mamá? Pues porque fue una decisión personal, porque también es muy importante mencionar, que creo que no lo hice, pues la maternidad es algo que te acompaña todo, no es algo que dura nada, es maternar y paternar, porque también es eso, eh, implica algo que te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces no es una decisión sencilla, pero pues creo que todas las personas gestantes tienen que decidir sobre eso, sobre cómo maternar y pues ya, esa sería como mi conclusión. Pero muchas gracias por invitarme. Edson, muchísimas gracias a ti. Pues bueno, yo lo que les invito para saber el programa, pues es que ahí en los comentarios, si lo ven en Spotify, si lo escuchan en Spotify, vayan a YouTube y ahí comenten también su postura. Insistimos desde el respeto, desde este diálogo, porque es sumamente importante en un país que está tan polarizado, en un mundo tan polarizado, que lleguemos a esos diálogos, a esos acuerdos. Hay muchas cosas que no vamos a negociar, pero hay muchas otras en las que podamos estar en conjunto y podemos aprender mucho de unos de los otros, que eso creo que es lo más valioso, ¿no? Vernos en la otra persona y saber, pues, que tienen una historia, tienen un porqué, tienen un trasfondo. Hay muchas cosas. Las personas son más allá de lo que vemos, todo es más allá de lo que vemos, entonces, pues, sí tengamos esta apertura. Nuevamente te agradezco mucho, amiga. Me da mucho gusto que estés aquí. Les invitamos a los que nos están escuchando, viendo, pues que lo compartan, porque creo que este tipo de pláticas, una sola vez yo he visto por ahí que ha habido esta plática de cuando juntas por vidas y por aborto, casi siempre termina mal, entonces pocas veces lo vemos de esta forma y creo que sí vale mucho la pena todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos platicado el día de hoy. Les invitamos a que lo compartan, a que nos sigan ahí en redes y pues bueno, nos vemos en una próxima edición y muchas gracias nuevamente. Que estés muy bien. Bye. Hasta luego.